Al atardecer de ese mismo día, un mensajero trajo al superior no un film, sino una carta que olía a rosas de Estambul con esta sola pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Era la letra de Juana Tabor, firme y exótica tal como ella. En ese tiempo personas de su posición ni leían ni escribían, pero ella era instruida y amaba el estudio y los libros. Fray Simón sintió como un vahido. Aquella impetuosa pregunta exigía respuesta inmediata. El mensajero aguardaba a la puerta. En su avión, marcado con el emblema de Juana Tabor sobre la cifra de moda, 666. Fray Simón se fue a su celda y en el mismo papel, debajo de la pregunta, escribió nervioso esta palabra: El hijo de Juan respondió: Señor, tú sabes que sí te amo. En cambio, yo no respondo nada. Pero sí yo le respondo: si usted intentara hacerse católica no por el solo amor de Dios, sino por otro amor, yo la despreciaría. Al ir a cerrar, el sobre se detuvo y lentamente agregó estas líneas para endulzar la dureza de aquella contestación: si usted no ha comprendido mis palabras, jamás comprenderá mi angustia. Ensobró de nuevo el papel y fue en persona a entregarlo al mensajero. Ignorando qué impresión había producido su respuesta, pasó el día siguiente en una cruel incertidumbre. 2 o 3 veces se encontró con los 4 coristas que andaban desazonados y ansiosos de hablarle, mas él no los atendió. Su pobre corazón lo torturaba. Ya se encogía al temor de algo que podría sobrevenir, ya se dilataba con una esperanza loca, sin nombre, sin definición, sin sustancia. Quiso rezar y pasó 1 hora ante el Santísimo, mas su imaginación volaba hasta la arboleda de la antigua quinta de los jesuitas. Se encerró en su celda y escribió en su diario: me siento más unido a esta alma en las cosas religiosas que al alma de muchos católicos cuya intransigencia me repugna. ¿Cómo asimila ella las lecciones del Evangelio y sin embargo ni siquiera es bautizada? Ayer le he hecho llegar una palabra de la cual casi estoy arrepentido, pero no podía ser de otro modo. Oh mujer, misteriosa y milagrosa, de quien está escrito que mi mano te bautizará. Vuelvo a pensar que nuestra amistad es un milagro que muestra la desaparición de los afectos impuros. Tengo la conciencia de que llevo conmigo un principio suficiente para vivificar razas enteras, para transformar la Iglesia y la humanidad. Todas las energías de una Iglesia nueva. La renovación del viejo catolicismo existe ya en este germen. Mientras Fray Simón de Samaría escribía eso, esa misma noche, colgaban los hábitos los 4 últimos coristas gregorianos. Y cuando al alba, después de una noche de abrumadoras visiones, en vez de leer su breviario, se puso a hojear un libro que ella le diera, halló dentro un film. Puso la pequeña lámina de baquelita en la ranura de su radio y escuchó la voz que acallaba todas las voces de la tierra para él y las del cielo
donde le decía así: el otro día, cuando usted almorzó conmigo, hablamos de una profecía de un monje del siglo XII, Joaquín Flora, que anunciaba 3 iglesias. La primera, la de San Pedro o de la Autoridad, la Edad Media. La segunda, la de San Pablo o de la Libertad, la Reforma. La tercera, la de San Juan o de la Caridad, los últimos tiempos. Yo pienso que el apóstol de la iglesia de San Juan será usted. Acuérdese de esta profecía que le hago. Usted será el próximo pontífice de la iglesia romana, y usted realizará por fin la unión de las almas en la tierra. Eso es la iglesia de Jesucristo. La iglesia está en usted y en mí. Fray Simón detuvo por un momento la máquina, ahogado por las palpitaciones. Luego la puso otra vez en movimiento y escuchó estas exquisitas palabras. El otro día, bajo los árboles de mi parque, hablábamos del hombre nuevo, que será dado al vencedor, según este pasaje del Apocalipsis. Al que venciere le daré una piedrita blanca, y en ella esculpido un nombre nuevo, que nadie lo sabe, sino el que lo recibe. Y yo le dije a usted, Padre mío y mi amigo, he tenido la idea de que yo todavía no he recibido mi verdadero nombre. Y usted me contestó, algún día yo la bautizaré y la llamaré Estrella de la Mañana. Y por ese espíritu de contradicción que a veces me mueve, le repliqué: si me bautizara, perdería el derecho de usar mi cifra de platino, 666. Nunca me bautizará. A lo que usted, que ha aprendido de ese viejo Fray Plácido todos los profetas, me contestó con un versículo de uno de ellos, Oseas: yo la conduciré al desierto y le hablaré al corazón. Bueno, sí, condúzcame al desierto, hábleme al corazón, bautíceme y llámeme Estrella de la Mañana. Yo no sabía lo que era un amor virginal y cristiano antes de haber conocido su alma, y ahora yo le pregunto si de veras piensa usted que algún día nuestras oraciones se elevarán perfectamente unidas en el templo de la naturaleza, donde yo rezo, o en el templo más santo de la iglesia, donde reza usted. Con esto cesó la voz. Fray Simón quedó como en éxtasis, y ese fue el momento del primer llamado de Fray Plácido, que iba a conversarle sobre la fuga de los coristas. Solo al tercer golpe lo oyó y lo hizo pasar. ¿Me busca a mí, vuestra reverencia?, preguntó Fray Simón desabridamente al viejo, que entró con la cabeza gacha. Erguido en medio de la celda, indignado de que alguien turbara su reposo, el superior parecía un juez, y el otro, dolorido por los zurriagazos que acababa de pegarse, el reo, con las manos en las mangas, encorvadito y humillado. Busco a vuestra reverencia como un hijo busca a su padre en momentos de extrema aflicción. Siéntese, indicó el superior mostrándole una silla, mientras él ocupaba su sillón frailuno delante de su radio. Ya vuestra reverencia estará enterado de lo que ocurre. ¿Que se han ido esos mozos? Hace 3 horas que lo sé, respondió con indiferencia Fray Simón. El viejo lo contempló sorprendido y suspiró. Dios envió pocos obreros a la viña, y he aquí que esos pocos la abandonan antes del mediodía.
que se cumpla su santa voluntad. El superior contestó con estas soberbias palabras tomadas del profeta Isaías: los ladrillos cayeron, edificaremos de cantería. Cortaron las higueras silvestres, plantaremos cedros en su lugar. Fray Plácido, apenado, sacudió la cabeza. Discúlpeme, vuestra reverencia. No me gusta en sus labios esa expresión, porque es la respuesta de los habitantes de Samaria y de Efraín, rebelados contra los castigos del Señor. ¿Y qué diría en cambio vuestra reverencia?, contestó el superior irónicamente, jugando con la lámina de baquelita que encerraba aquel inquietante mensaje de Juana Tabor. ¿Qué debemos decir y hacer nosotros, viendo desmoronarse esta orden gregoriana a la que ya no le quedan sino 3 pobres ladrillos, o sea, 3 viejos frailes? Los 3 viejos frailes, contestó el viejo, debemos bendecir al Señor, cuyos caminos son siempre inescrutables, y recordarle su misericordia con otras palabras que también están en el profeta Isaías. No quebraré la caña cascada, ni apagaré la mecha que aún humea, y conservaré la esperanza hasta que un día las tierras sedientas sean fuentes de agua y la soledad florezca como un lirio. El superior se dignó sonreír, condescendiendo con aquella devoción por las sagradas escrituras de donde el viejo extraía todas sus ideas. Fray Plácido continuó: y entre tanto suplicaremos al Señor que nos haga ver si esta agonía de nuestra orden es un castigo. Si es así, ¿por cuáles pecados? Si son propios o ajenos, para poder buscar el remedio en la penitencia. El superior no dijo nada. El viejo se atrevió entonces a interrogarle: ¿vuestra reverencia va a comunicar a Roma lo que ocurre? No he pensado en eso, porque, prosiguió Fray Plácido, dado que en la Argentina no existe un representante del Papa, si vuestra reverencia no envía sus noticias a Roma, allí no llegarán a saber. Es que prefiero que no sepan nada. Y usted, Fray Plácido, absténgase de toda comunicación. Lo que ha de suceder, sucederá, lo sepan o lo ignoren allá. ¿Qué pueden hacer por nosotros ellos, que también sienten la muerte rondándoles? El viejo alzó bruscamente la cabeza. ¿Cómo dice? La Iglesia de Cristo no puede morir. No puede morir, se apresuró a explicar el superior. Tampoco puede extinguirse nuestra orden. Y yo creo que pueden recobrar tanto ella como la Iglesia romana su influencia sobre el pueblo a condición de que se reforme. ¿Reformar la Iglesia? ¿Reformar la orden?, interrumpió ansiosamente Fray Plácido. El superior no paró mientes en la pregunta y prosiguió: pero ni la orden ni la Iglesia pueden reformarse por algunos movimientos superficiales. Es necesario que sean removidas y turbadas hasta lo más profundo. Yo siento que tengo una misión que completar. Dentro de la orden, dijo el viejo, ciertamente, vuestra reverencia tiene una misión, pero dentro de la Iglesia en el sentido de una reforma, no, porque solo el Papa es el que está llamado a ello. El superior palideció ligeramente y permaneció callado durante algunos segundos, al cabo de los cuales dijo: este Papa morirá pronto. El que vendrá después tendrá su mismo espíritu intransigente y hostil al espíritu del siglo nuevo. Yo soy sacerdote católico y cualquier cosa que suceda no la olvidaré nunca. Pero los católicos del siglo 30 pedirán cuentas a los del siglo 20 de no haber sabido comprender las necesidades de la sociedad de este tiempo. Fray Plácido preguntó: ¿está seguro, vuestra reverencia, de que habrá un siglo 30? No es la Iglesia la que tiene que reformarse si quiere vivir, dijo el viejo.
es la sociedad del siglo XX, que se muere de un mal que los sabios llaman lucha de clases y que los teólogos llaman envidia. Propter invidiam diaboli. Los primeros siglos del cristianismo fueron piadosos, pero tuvieron la enfermedad de la herejía. La Edad Media fue valiente y tuvo la de la ambición. La Edad Moderna fue egoísta y se enfermó de envidia. Nuestra sociedad es hija de una mala madre, la Revolución Francesa, que pretendió enseñar al mundo los derechos del hombre y no se acordó de enseñarle antes sus deberes. La Edad Moderna fue egoísta y se enfermó de envidia. Nuestra sociedad es hija de mala madre, la Revolución Francesa, que pretendió enseñar al mundo los derechos del hombre y no se acordó de enseñarle antes sus deberes, dijo Fray Plácido. Fray Simón de Samaría a todo esto miraba la hoja de baquelita, pensando, si la introdujera en la radio, ¿adivinaría él por la voz de ella que aún no está bautizada? Ella me dice que yo soy la puerta de la iglesia. ¿Es lícito que yo piense de ella que es la puerta del cielo? Por aquella promesa del apóstol Santiago, quien convierte a un extraviado asegura su propia salud. El viejo fraile, que no veía transparentarse sobre la frente del superior sus recónditos pensamientos, siguió con inusitado brío. Vuestra reverencia, los sacerdotes no podemos ser perros mudos, incapaces de ladrar. Canes muti non valentes latrare. Tenemos que gritar a los hombres que nuestra raza va a morir por la espada de otros pueblos, que no conocen derechos, sino deberes. Yo estoy cerca ya de la muerte, y no veré eso. Pero vuestra reverencia sí lo verá, y debe anunciarlo en alta voz, para que el Señor no le impute el silencio, conforme a las palabras de Ezequiel. Si el centinela ve venir la espada y no suena la trompeta, yo pediré cuentas de la sangre del pueblo del centinela. Supongo, dijo con suave ironía el superior, supongo que a mí, que desde hace 20 años hablo al pueblo, a veces como profeta, a veces como mártir, no me pedirán cuentas por haber callado, sino tal vez por hablar de más. El viejo lo miró de hito en hito. Yo, que no comprendo el esperanto, no puedo elogiar la predicación de vuestra reverencia, sino por los resultados de ella, especialmente las conversiones que realiza. El superior se estremeció, mas advirtiendo que aquello había sido dicho sin intención particular, prefirió guardar silencio. Su predicación no puede ser la de aquellos profetas de que habla Isaías, a quienes el pueblo les gritaba: predicad cosas que nos gusten, profetizad mentiras. Yo he predicado la palabra de Dios conforme al espíritu de la iglesia. De eso estoy seguro, vuestra reverencia, y por eso no he creído que fueran ciertas expresiones que se le prestan. ¿Se acuerda de algunas?, preguntó con curiosidad el superior. Con el máximo respeto voy a decirle lo que me han dicho y que atribuyo a una pésima interpretación. Diga, Fray Plácido. Nuestro país, según todos sabemos, se encuentra ya inundado de musulmanes y de judíos.
Estos han venido buscando un refugio contra las persecuciones, y aquellos obedeciendo al plan de mahometización del mundo que se ha trazado el imperio árabe de El Cairo. Sí, efectivamente. Pues bien, vuestra reverencia, sacerdote católico dirigiéndose a los musulmanes, en vez de llamarlos a la conversión, les habría dicho: «Oh musulmanes, conservad vuestra fe en el Dios único, que vuestra abuela Agar invocaba en el desierto de Seur, y seréis salvos, porque ella recibió la bendición de esta magnífica promesa: multiplicaré tu posteridad tanto que no podrá contarse». ¿Puede ser cierto? No lo han engañado, Fray Plácido. Eso he dicho. Estamos viendo el cumplimiento de la promesa, señal de la bendición de Dios sobre ese pueblo. Mientras la población de Europa y de América disminuye, la de Asia y África se multiplica. La raza de Jafet camina hacia su extinción, mientras que la de Cam ya no puede contarse. El día que todos los pueblos musulmanes formen una sola nación, su rey podrá poner en pie de guerra en sus campamentos del Éufrates tantos jinetes como toda Europa junta. Sí, eso está previsto en el Apocalipsis, observó Fray Plácido. Desató a los 4 ángeles del abismo atados en el gran río Éufrates. Esas son las palabras, los cuales estaban prontos para la hora y el día y el mes y el año en el que deben matar la tercera parte de los hombres. Y el número de las tropas a caballo era de 200 millones. Bueno, pues Dios anunció a Agar, la madre de Ismael, la grandeza que concedería a sus descendientes por virtud de aquella oración que está en el Génesis. En estos tiempos del sindiosismo, ya es mucho que 700 millones de hombres adoren al Dios de Ismael. También está en el Génesis, observó Fray Plácido, lo que sería ese Ismael, padre. Él justamente origen de los musulmanes. Sí, ya lo recuerdo. Será un asno salvaje. Su mano estará contra todos y todos contra él. En otro tiempo se creyó que el anticristo sería un sectario de Mahoma, pero ahora no pensamos en eso. El viejo meneó la cabeza. Los sermones de vuestra reverencia, según me dice, también son del gusto de los judíos, a quienes tampoco incita a la conversión y al contrario los confirma en sus errores. ¿Y de qué modo podría confirmarlos yo en el error? Y era a propósito de un comentario suyo a la epístola de San Pablo a los Romanos. Ah, sí, ya recuerdo. Aquel sermón que causó escándalo entre muchos amigos nuestros. Y sin embargo yo me limité a decir que así como Dios, a causa de la incredulidad de los judíos, llamó a los gentiles para que ocupasen el lugar de ellos, ahora por causa de la incredulidad de los gentiles, que hoy somos los cristianos, Dios llamará a los judíos para que ocupen nuestro lugar. ¿Es eso lo que le dijeron a vuestra reverencia? Sí, eso fue, respondió Fray Plácido. Bueno, yo no hice más que ajustarme a un texto de San Pablo que afirma: no hay distinción entre judíos y griegos, porque el Señor es el mismo para todo el que lo invoca, y cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvado. Le pido 1000 veces perdón, respondió Fray Plácido, sacudiendo enérgicamente la amarilla cabeza. El apóstol se refiere a los judíos y a los griegos, pero una vez convertidos a Jesucristo, no a los que, obstinados en su judaísmo o su idolatría, se contentan con exclamar: Señor, Señor. Si el propio Jesucristo les previene en un pasaje del Evangelio: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Porque si el santo nombre se limita a ser un talismán y no una conducta, de poco les aprovechará, según lo enseña el apóstol. La fe sin las obras está muerta. Y no se puede creer en el Maestro si no se le sigue, y no se le puede invocar si no se cree en él, como lo dice el mismo San Pablo en esa misma epístola
que usted comentaba. ¿Cómo se puede invocar a aquel en quien no se cree? ¿Y cómo creerán en Jesucristo si sus sacerdotes no predican a Jesucristo, sino al Dios de los agarenos y de los judíos? Son palabras del propio Maestro, que quien aborrece al Hijo aborrece al Padre, y quien no cree en el Hijo no tiene al Padre, porque no se llega a Dios sino por el camino de Jesús. Más que impaciencia, aquella discusión había causado hastío al superior, que estaba ávido de quedarse solo para poder escuchar de nuevo aquella ardiente voz de Juana Tabor que removía sus entrañas. No quería suscitar sospechas acerca de su ortodoxia o de su conducta, y nada contestó a aquel que por vez primera se atrevía a hacerle frente. El viejo tomó por aceptación aquella calma y, temiendo abusar de su victoria, cambió de tema. Y ahora déjeme, vuestra reverencia, felicitarlo. ¿Por qué?, interrogó vivamente el superior, presintiendo que iba a hablarle de ella. Porque hoy he visto que vuestra reverencia ha obtenido la conversión de esa dama de la vincha roja, que supone que se haya convertido porque la vio en mi confesionario. Y, naturalmente, el confesionario es la eterna trinchera del diablo. Cuando una persona acepta esa humillación, la gracia ha vencido. No, ella aún no se ha convertido. Necesitaba exponerme otras dudas y, como no le importa que piensen que ya es católica, fue al confesionario. Exclamó el viejo con sorpresa. Comprendo que la conversión de un protestante sea más difícil que la de un pagano, pues por rebeldía ellos han cegado 2 fuentes copiosas de agua al renegar de nuestras principales devociones, la de la Santísima Virgen y la del Papa. El superior, que veía menguar en sí mismo esas 2 devociones justamente, estuvo a punto de replicar, pero temió descubrirse y solamente afirmó: tardará mucho o poco, pero ella, mi hija espiritual, se convertirá y morirá católica. La vehemencia de estas palabras sorprendió al viejo. En sus 90 años nunca había dicho una cosa tan grave como la que dijo entonces con voz ronca, pero cada cosa tiene su tiempo, y él sentía que este no era tiempo de callar. Hace poco leía un triste libro, que a pesar de ser el diario de un apóstata recogido y publicado por otro apóstata, contiene grandes enseñanzas para los sacerdotes que quieran comprenderlo. El superior se irguió sin despegar los labios. El viejo prosiguió: cosa extraña, vuestra reverencia ha empleado exactamente las mismas palabras que emplea el autor de ese diario, refiriéndose a una dama protestante en cuya conversión estaba empeñado. El sábado santo del año 1888, hallándose en Roma, concluye una página de su diario con esta imprudente afirmación: mi querida señora Merriman, mi hija hereje se convertirá y morirá católica. ¿Que acaso se equivocó?, preguntó el superior acerbamente. Sí, reverendo padre. Ella pareció convertirse. Fue bautizada por él, se confesó con él, comulgó de manos de él, pero influyó tanto sobre él, lo inflamó de tal orgullo que lo hizo rebelarse contra el Papa y lo arrastró fuera del convento. Ella murió protestante y él murió renegando de la Iglesia romana, de la que fue sacerdote y a la que pretendió gobernar y reformar. Como el viejo al hablar miraba las baldosas del suelo, no advirtió la lúgubre palidez del superior, cuyos labios blancos formularon trabajosamente esta pregunta: ¿alude vuestra reverencia al diario del ex carmelita descalzo, el célebre Jacinto Loazón? Sí, padre superior. No lo he leído, solo recuerdo haberlo visto en sus manos. ¿Está ese libro en nuestra biblioteca?
No, Padre Superior. Me lo prestó mi viejo amigo el doctor Ernesto Padilla. Se lo devolví no hace mucho. Si usted quiere leerlo, ahora no. Quizás más adelante. Pero en fin de cuentas, ese hombre arrojó los hábitos para casarse con una mujer que se le acercó pretextando el deseo de convertirse. Vamos, se trata de una aventura vulgar que no puede tener grandes enseñanzas para nadie. Fray Plácido repuso: casi todas las apostasías son aventuras vulgares, pero todos los apóstatas creen que su caso es de enorme trascendencia para la Iglesia. Todas las apostasías comienzan pretendiendo algún bien espiritual que se quiere imponer contra las reglas divinas. Al principio el orgullo se oculta de 1000 modos y solo aparece cuando se tropieza con la voluntad de un superior. Se produce entonces la obstinación en el propio juicio y como consecuencia la rebeldía contra la suprema autoridad. Y no bien se consuma la ruptura definitiva, que suele ser resonante y aplaudida por el mundo entero, vemos que Dios castiga al apóstata permitiéndole caer en esa aventura vulgar para que se vean los pies de barro de aquella estatua de oro. Largo silencio se hizo entre ambos frailes. Por fin el viejo dijo: recuerdo haber leído en un tratado de teología hacer estas bochornosas caídas un remedio heroico que el Señor permite a los que se complacen en su propia virtud. Hasta San Pablo, que ha visto las maravillas del tercer cielo, siente el aguijón de la carne, mediante el cual el Señor quiere preservarle del orgullo. Sarcásticamente contestó el superior: si fuera como dice vuestra reverencia, deberíamos confesar que el tal remedio heroico no es muy eficaz. Al pobre Loazón no lo salvó de morir ateo. A él no, seguramente, repuso Fray Plácido, pero ¿cuántos otros habrán escarmentado ante ese terrible ejemplo? Por eso he dicho que este diario, escrito por un apóstata en su propia defensa, contiene grandes enseñanzas, pues muestra a los sacerdotes cómo avanza poco a poco la tentación, y cómo el apóstata en ciernes trata de excusarse con razonamientos en sus primeras caídas. En el día del juicio sabremos cuántos que tenían las manos consagradas llegaron hasta el borde del abismo, pero se echaron atrás. Tal vez se echaron atrás, dijo el superior, no por virtud, sino por pusilanimidad, por no atreverse a sacar las últimas consecuencias de sus primeros actos. Bueno, aunque así fuera, replicó el viejo fraile, en el día del juicio bendecirán esa pusilanimidad. Los caminos de la apostasía no son muchos: el orgullo, la carne, rara vez la codicia. Ese libro de Loazón es un documento muy poco frecuente porque es un diario principiado antes de la apostasía, sin propósito de publicación, y continuado después. Allí se puede ver la diabólica filiación de las tentaciones. Unas engendran a las otras. ¿Cuál fue la primera? ¿La del orgullo o la de la carne? Yo creo que en Loazón fue la del orgullo. Lo marearon sus triunfos de orador, la popularidad inmensa de sus sermones en Notre Dame de París. Se creyó un apóstol y pretendió dirigir la iglesia y reformarla. Fray Plácido tomó aliento y prosiguió así: esa fama le conquistó la admiración de una dama protestante y se empeñó en convertirla. Leyendo ese diario se ve cómo corren su famosa carrera estos dos caballos: la rebeldía contra Roma, que es el orgullo, y la tentación carnal, que es su castigo. ¿Ese libro está todavía en su poder?, preguntó maquinalmente el superior, sintiendo como una brasa la mirada del viejo. Ya lo devolví, pero si vuestra reverencia lo desea, es verdad, cierto, ya me lo dijo. Bueno, después se lo pediré. Ahora no tengo tiempo.
El viejo prosiguió explicando el contenido del diario del Guasón. A una explosión de ternura hacia aquella mujer sucede siempre un rapto de devoción. Quiere hacer cómplice a Dios y especula con el poder de seducción que tiene la virtud. Cierto día escribe: «Os amo, mi bien amada en Jesucristo». En otro pasaje, el pobre iluso nos ofrece una repugnante mezcolanza de erotismo y de teología. Jesucristo nos ha merecido sobre la cruz al amarnos, ella y yo, con esta ternura y con esta pureza. ¿Había dejado de celebrar su misa?, preguntó el superior. No, padre. Continúa celebrándola, aunque ya no diariamente. A medida que avanza en concesiones a la pasión, van creciendo sus dudas sobre algunos dogmas, o también crecen sus arrebatos contra la Iglesia, especialmente contra el Papa. Me han quedado en la memoria algunos párrafos por la tremenda impresión que me han producido. Dice así uno de ellos: «Siento sobre mis labios vuestros besos, tan tiernos y tan puros». Y casi a renglón seguido el tiro contra Roma. Yo me veo más cristiano y más católico que nunca, pero no admito el principio de autoridad como lo entiende la jerarquía romana en la definición de la fe. Sus misas ya eran sacrílegas, y sus sacrilegios no son secretos, pues se los comunica a ella. Imagínelo usted. Un día ella, que es norteamericana, le regala un algodón que fue mojado en la sangre de Abraham Lincoln, asesinado. Y él, celebrando misa al día siguiente, en el augusto momento de la consagración, mire, me da horror y náusea contárselo. Empapa ese algodón en la preciosísima sangre de Cristo para unir, dice textualmente, la sangre del Hijo de Dios con la sangre de ese otro mártir doblemente excomulgado por protestante y por masón. A todo esto va creciendo la obsesión de todos los que caminan hacia la apostasía, la pretensión de reformar la Iglesia. Grandes santos, observó suavemente el superior, tuvieron en los siglos corrompidos esa pretensión, que yo más bien llamaría misión divina. Fray Plácido se encogió imperceptiblemente de hombros y prosiguió sus citas. He aquí, fíjese, una blasfemia envuelta en torpe misticismo. Dice así: he celebrado misa a las 8. Ella ha comulgado. Verdadero amor de los ángeles y sustancialmente todo un culto que bastaría para regenerar el mundo, como ha regenerado mi vida. El superior se puso de pie. Su palidez era trágica. ¿Se siente mal, vuestra reverencia? Sí, bastante. Déjeme solo, por favor. Voy a descansar un momento. No he dormido y no puedo más. Después hablaremos. Fray Plácido, sin replicar, se marchó. La puerta de la celda se cerró y el superior fue a arrodillarse junto a su duro lecho. Apoyó la frente sobre el madero y sollozó largamente, como si un ángel acabara de mostrarle su espantoso destino. Después de una hora, su corazón se aquietó y llegó hasta a sonreír de la ingenuidad y falta de mundo de aquel viejo fraile.
se puso a hojear su diario y halló en él un texto del profeta Daniel que lo tranquilizó. Los que hayan conducido a muchos a la justicia serán como las estrellas eternamente. Con este comentario que él había puesto allí, es una obra inmensa convertir a los herejes, pero también es obra grata a Dios acercar en caridad a paganos y católicos aún sin convertirlos. Recogió la hoja de baquelita, la volvió a introducir en la radio y de nuevo escuchó aquel edulcorado mensaje de Juana Tabor. Y entonces dictó al aparato la respuesta que ella tal vez estaría aguardando. Usted me ha sido enviada milagrosamente para que yo la conduzca a la verdad a través del Evangelio y usted me conduzca al cielo a través del amor. Luego para sí en su diario, bajo la fecha de ese día escribió: amor extraño, celeste y virginal, que no tiene semejante en la historia, fundamento de la iglesia del porvenir, preparación del santuario, cumplimiento de las sagradas historias del cantar de los cantares. Nuestro amor es la cosa más pura y trascendental que existe ahora en la iglesia. Y no advirtió al escribir todo esto que, como lo había dicho Fray Plácido, cada explosión de erotismo iba seguida de una manifestación de disidencia o de rebelión contra la Iglesia de Roma.